Buenos días a todos, soy Pedro Reche y junto a mis compañeros Peter y Sergi, que ya conocéis, formo parte del equipo deportivo de Real Track. Espero que estéis disfrutando mucho de esta jornada de formación y que os estén resultando muy interesantes. Hoy, como colofón, tenemos el gusto de contar con Marcos Cerveró. Marcos, como ya sabéis, es preparador físico, redactador en Lenin Flying Leopard, equipo que compite en la primera división del baloncesto chino. Actualmente compagina su trabajo en el club con la preparación física individual de jugadores de la NBA y cuenta con muchos años de experiencia en el baloncesto, tanto mexicano como español. A nivel académico, es licenciado en Ciencias del Deporte por la Universidad de Granada y ha cursado el máster en alto rendimiento organizado por el Comité Olímpico Español. Sin más dilación, os dejamos con la ponencia titulada Retorno al periodo competitivo después del hiato actual. Recordad que si tenéis alguna duda o pregunta para Marcos, la podéis dejar en el chat y finalmente la respondemos. Muchas gracias. Buenos días a todos, a la mayoría de vosotros, a algunos que estéis por aquí más cerquita de mí en Asia, buenas tardes, y pues buenas madrugadas pues por los que estáis por el otro lado, México, Venezuela, Argentina y todos estos rumbos. Os mando un saludo y sobre todo, bueno, pues agradeceros que estéis con nosotros, conmigo ahorita, en lo que va a ser esta charla, ¿no? Lo que es este seminario que organizó Real Track con su Wimo Academy. Y bueno, pues muchas gracias también a Isa Gorka, ¿no? Por invitarme a ser parte de esto y a compartir un poco, ¿no? Con todos vosotros, y espero que luego al final generemos un poquito de debate y preguntas y nos peleemos y demás, ¿no? Sería genial. Y bueno, pues primero que todo poneros un poco en situación, ¿no? Pues cuando empezamos a darle la vuelta a todo esto, a ver cómo podríamos enfocar el tema y qué tema tratar o qué podría ser interesante, ¿no? Bueno, quizás lo más recurrente era pues la situación actual que nos ocupa, ¿no? Que, bueno, que nos afecta en muchos aspectos de la vida, en muchos más importantes que el deporte, ¿no? Bueno, aquí estamos para hablar de eso y en un marco del alto rendimiento deportivo, pues bueno, es una situación que nos está afectando bastante y que está generando una serie de incertidumbres que realmente pues no sabemos muy bien cómo afrontar, porque bueno, es una situación totalmente nueva, ¿no? Entonces, el hecho de que yo esté aquí y no nos esté tocando vivir todo esto que estáis viviendo ahora, pero un poco antes, quizás creo que es interesante porque, bueno, pues compartir un poco con vosotros cómo lo vivimos aquí, cómo lo estamos viviendo y cómo hemos planteado, cómo estoy planteando algunas de las cosas que creo que van a ser problemas o ya están siendo problemas vuestros en el día a día, ¿no? Eh, entonces, bueno, más allá de centrarme en el sistema como tal, porque bueno, o sea, eh, mm, hablaremos alguna cosa de Wimu, de Cloud, de cómo trabajo con el sistema. Pero bueno, pues al final yo elijo este sistema porque creo que es el que más rendimiento me puede dar y más allá de eso, pues no quiero pararme mucho en, en este asunto concreto, ¿no? Porque creo que podemos abrir un poquito más el abanico y luego, pues si surgen dudas al respecto, pues sé que las vais a preguntar y listo, ¿no? Entonces, más allá del sistema en sí, pues quería abordar temas un poco más eh, que vayan directamente al punto concreto, ¿no? Que es el cómo atacar un poco a todo el momento que estamos viviendo, desde que sucede el inicio hasta donde llegáis, hasta cuando lleguéis al momento en el que yo estoy ahora, ¿no? Que espero que sea pronto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar o voy a tratar de hablar un poquito sobre qué aspectos podemos o están en nuestras manos para manejar y cuáles no pongo, evidentemente, porque o sea, va a haber muchos aspectos que ya sí de por sí en una temporada normal son complicados de manejar o de organizar, como desde el tema de viajes, comida, horario, disponibilidad de instalaciones y muchísimas cosas.
que ya de por sí pues, te determinan, parecen tonterías, pero te determinan mucho la logística del trabajo. Ahora va a haber algunos aspectos que podemos manipular y va a haber otros aspectos fundamentales, como es cuándo empiezo, cómo empiezo, dónde empiezo y todo ese tipo de cosas que no las sabemos, ¿no? Entonces, o sea, como veremos ahora luego, pues, si la competición es la base de todo lo que yo genero a nivel planificación y a nivel intervención, voilà, si ahora yo no sé nada de eso, ¿qué? ¿Cómo hacemos esto, no? Y entonces, un poco también comentar de los factores estos que tengo entre manos, cuáles podrían ser más determinantes o cuáles me podrían ayudar más a la hora de mi toma de decisiones, ¿no? A la hora de decidir si enfocar todo de una manera o de otra, o si pues cambiar drásticamente los volúmenes de trabajo, o si hacer una semana tipo diferente a lo que veníamos haciendo en temporada o diferente a lo que veníamos haciendo en el periodo anterior a la temporada de verano, etcétera, ¿no? Entonces, pues se nos van a generar una serie de ideas, ¿no? De, de ideas o de cuestiones que al final nos van a ayudar. Pues siempre que nos hacemos una pregunta, vamos a buscar una respuesta y esta respuesta probablemente sea la solución a lo que nos estábamos preguntando o a lo que queremos hacer para afrontar este periodo, ¿no? Que no sabemos, o sea, no sabemos, vuelvo a repetir y me repito mucho, pero es que no sabemos cuánto dura. ¿Vale? Pues para algunos de vosotros lleva durando 10 días, para algunos 15, para mí 2 meses y medio, ¿vale? Entonces, bueno, eh, en estos 2 meses y medio han pasado muchas cosas y hemos cambiado muchas cosas, ¿vale? Y claro, por eso que hemos cambiado mucho, o sea, hemos cambiado muchas cosas porque hemos tenido una serie de problemas a corto plazo, como el de, hey, está pasando esto, se para todo el mundo en sus casas, todo el mundo, en mi caso, a su cuarto de hotel y listo. Y tú además no estás ni aquí, pues yo estaba en España cuando todo esto explota. Eh, entonces, es para allá, hay que buscar una solución y luego estos problemas los vamos a ir solventando poquito a poco, pero se nos van a generar otros a medio plazo, digo a medio plazo a un par de semanas vistas, 3 semanas vistas, que es pues, bueno, pues esa incertidumbre de la fecha de inicio básicamente eh, y cómo tú manipular las cargas de trabajo o tus contenidos de trabajo para poder mm, adaptarte lo mejor posible o dejar a los jugadores en las mejores condiciones posibles para lo que empieza, ¿no? Que además probablemente vayan a ser partidos, a una intensidad, o sea, con una densidad mayor de lo que ya veníamos teniendo, que no era poco, ¿no? Entonces, diríamos que estamos en una situación especial. ¿Y por qué? Bueno, pues estamos hablando de una temporada que iba transcurriendo de manera normal y siendo una temporada que transcurre de manera normal, es una temporada con una densidad competitiva bastante alta, ¿no? Aquí nos pongo el periodo esto exclusivamente son partidos, esto se ha extraído del cloud, de Wimo, son exclusivamente partidos, la temporada empieza el 1 de noviembre y veis que, pues bueno, pues tenemos 11 partidos, enero es un mes un poco peculiar porque hay dos parones, uno por el All-Star y otro porque el 24 fue el Año Nuevo Chino, que pues aquí un poco es cuando inicia toda la situación que tenemos ahora. Y de hecho, bueno, pues yo viajo a España el 22 para regresarme el 26 por la mañana, porque el 26 por la tarde entrenamos y pues ya nunca regreso hasta luego febrero, ¿no? Entonces, bueno, y luego nos esperaban en febrero 11 partidos y en marzo 7 partidos, ¿vale? Y en marzo 5 partidos, perdón, ¿vale? Porque pues terminamos el 12 de marzo la liga regular. Digo, 7 partidos de liga regular. Luego venía lo bueno, ¿no? Los playoffs. Entonces, bueno, a grandes rasgos estamos hablando un poco para que os ubiquéis de lo que sería la temporada aquí. Temporada en sí, de liga solo liga regular, serían 46 partidos en 4 meses y medio. ¿Vale? Aquí la temporada es una temporada larga porque luego tener en cuenta si playoffs hubieran iniciado en mitad de marzo, hubieran terminado a mitad de mayo, ¿vale? O sea, estamos hablando de un playoff largo y luego pues aquí el periodo de off-season
pues ahí os aparece, o lo puse en gris, es un periodo bastante largo, ¿vale? Digo season, pretemporada, no me gusta utilizar la palabra esta, pero bueno, para que nos entendamos todos, el periodo que va antes de la competición, pues aquí fueron 4 meses y medio estando yo, ya yo llegué en junio, ellos habían empezado un poco antes, y pues con 20 partidos amistosos, ¿no? De por medio, pues torneos, otros pues, partidos individuales, incluso tuvimos algún torneo internacional, bueno, muchos partidos, también digo, en un periodo bastante dilatado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que de repente, de 29 semanas de trabajo constante y bastante intenso, bastante intenso, de repente nos dicen, hey, pum, párate en seco. Y de aquí no sabemos qué va a pasar, no podemos darte información de nada. Inicialmente, pues estábamos un poco en el momento en que estáis vosotros, la mayoría de vosotros, que simplemente te paran, te mandan a tu casa. Bueno, yo estaba en mi casa, pero bueno, pues un poco más de incertidumbre todavía, porque encima no estabas aquí, ¿no? Y no sabes a cuánto va a ser. Entonces, bueno, pues ahí empiezan los problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente es una situación especial, por decirlo de una manera suave, ¿sí? Y quizás el punto que más marca esta situación especial o la peculiaridad del momento que tenemos es porque no sabemos qué va a suceder con la competición, ¿no? Pues hay lugares que incluso están hablando de que cancelarán, pues Japón, por ejemplo, canceló, creo que de forma definitiva, si no me estoy equivocando. Y pues nosotros pues tenemos una fecha, luego la modifican, pero al final, ¿qué sucede? Que la competición es la que al final pauta todo. O sea, realmente es la que pauta cómo planifico, o sea, qué progresión voy a tomar para cada uno de los contenidos que quiero trabajar. Eh, tengo un partido a la semana, tengo 2 partidos a la semana, tengo más de 2 partidos a la semana, tengo viajes cortos, tengo viajes largos. O sea, la competición y lo que rodea la preparación a la competición y la recuperación de la competición, o sea, es fundamental, ¿no? Es por lo que estamos aquí. Entonces, si yo no sé cuándo, pues bueno, pues es lo que estamos hablando, ¿no? El porqué de la especialidad, de la peculiaridad de la situación. Entonces, ¿cómo afecta la competición a la dinámica de la carga? Bueno, pues os pongo esto para que, bueno, porque creo que se ve bastante bien lo que queremos ver. Esto, bueno, en sí realmente es el gráfico de Acute Chronic de Cloud, solamente que, bueno, que os he quitado todos los valores numéricos pues porque no puedo enseñároslo. Pero bueno, hacéis una idea, yo creo, bastante bien. Pertenece solamente a un jugador, las barras más claritas son entrenamientos, las barras más oscuras son partidos, ¿vale? En esta primer grafiquita que os pongo, luego os pondré alguna más, está comprendido solamente el periodo que va desde el 12 de julio, empezamos un poquito antes, ¿vale? Pero bueno, pues ahí tuvimos una interrupción porque yo estuve fuera por cuestión de trabajo, estuve fuera del país y entonces pues ya agarramos de nuevo de forma ya real continua desde el 12 de julio hasta el último día de octubre, ¿vale? Recordamos que la liga empezó el 1 de noviembre. Entonces, en este periodo vais a ver una dinámica de carga que difiere bastante de esta otra, ¿no? Esta otra gráfica es desde el 1 de noviembre hasta el 21 de enero, que fue el último partido que jugamos antes de que se suspendiera la liga, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué veis en la segunda gráfica? Pues que solamente hay barra oscura, ¿verdad? Bueno, hay una barrita clara por ahí al principio, pero solamente hay barra oscura. ¿Qué sucede? Pues que entramos en una dinámica de jugar y prácticamente ningún entrenamiento, como diríamos, vendado en medio. Veis que, bueno, cada puntito ahí si veis sería un día. Entonces veis que es muy raro que haya más de 2 puntitos sin barra de partido. ¿Vale? Veis que ahí al principio veis 3 puntos, 4 puntos. Bueno, esos 4 puntos corresponden, los que veis ahí por noviembre 26, no es porque no hubo partido, es porque este jugador lo suspendieron en el partido anterior, lo descalificaron y no jugó ese partido. ¿Vale? O sea, hay muy pocas ventanas de trabajo, con lo cual la dinámica de trabajo
entrenamiento cambia totalmente, ¿vale? Entonces, la competición es lo que genera nuestra planificación y nuestra organización de contenidos, de trabajo, de entrenamiento, de recuperación, de todo. O sea, todo, desde a nivel nutricional, todo, absolutamente todo, está supeditado por la competición, ¿vale? Entonces, de esto, de repente hacemos, ¡pum!, y viene esto, ¿vale? La última barra de la izquierda es el 21 de enero, o sea, el último partido que ya aparece en la de arriba, pero bueno, lo pongo para que tuvieras una referencia, y a partir de ahí hay un vacío que corresponde por los primeros días con el Año Nuevo Chino, porque ya de por sí la liga paraba desde el 22 hasta el 1 de febrero, que deberíamos de haber tenido ya partido. O sea, no es que todos estos días eran días libres, o sea, nosotros hubiéramos estado entrenando desde antes del día 1, evidentemente, pero esta era la pausa de partidos prevista, ¿no? Y a partir de aquí, pues hubiéramos empezado a jugar de nuevo. Sin embargo, en vez de eso nos encontramos con una situación totalmente anormal de 48 días y anormal en muchos aspectos, ¿no? Acordaros que decía, problemas a corto plazo, problemas a largo plazo, ¿no? Problemas a corto plazo, pues que se cancela todo, que no se sabe qué va a pasar y tenemos que ver qué sucede. Primero que todo, los primeros días son un poco de colapso, un poco de wow, ¿qué vamos a hacer, no? Y a partir de ahí, pues decimos, bueno, si todo el mundo tiene que estar en sus cuartos, vamos, ¿qué vamos a hacer? Aquí es cierto que esta situación no duró mucho tiempo en mi equipo, ¿vale? No puedo hablar de los demás equipos. Sé que algún equipo de la liga incluso se fue fuera, creo que a Belgrado a entrenar, algún equipo pues, lo gestionó de manera diferente. Yo hablo de lo que yo viví. Entonces, realmente nosotros esta situación no se nos prolongó en exceso, porque bueno, tenemos una serie de peculiaridades quizás en la dinámica nuestra de vida normal que permitió que pudiéramos entrenar pronto, ¿no? O sea, básicamente que nosotros una vez que empieza la temporada nos movemos a un hotel, todos vivimos juntos, todos vivimos incluso en la misma planta, o sea, los jugadores no tienen a sus familias aquí, y pues bueno, pues el autobús es el autobús del equipo y la cancha pues es nuestra cancha, ¿no? Entonces al final, pues a ver, nosotros vivíamos y vivimos, porque a día de hoy, aunque sí que la vida normal aquí se ha retomado bastante normal, ya está todo, no del todo, pero bastante normal. Pero pues a nosotros nos sigue impidiendo pues, que no vayamos a comer fuera y que no vayamos a... Bueno, o sea, básicamente es un poco lo mismo que estáis haciendo la mayoría de vosotros, solamente que salimos a entrenar, ¿no? Y alguna cosa poco más. Entonces, pero estas circunstancias especiales, pues es cierto que en este caso nos han permitido pues que esa situación muy rara, que es en la que estáis la mayoría de vosotros ahora, de jugador en sus casas, etcétera, etcétera, pues no la hayamos prolongado mucho en el tiempo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, pues había que gestionarla, ¿no? Después de esto, ahora hablamos de eso, ¿no? Luego de esto, tenemos un periodo, bueno, y durante esto, ¿vale? Yo en este momento estoy en España, no estoy acá con el equipo, empiezan a entrenar, yo sigo en España, no estoy aquí con el equipo, entonces estos primeros días que ya empiezan a entrenar en la cancha, pues un poco complejo todo, ¿no? Porque, bueno, desde el trabajo de conditioning, pues que tengo que enviarlo y luego puedes hablar, pedir feedback, pues estoy en contacto con muchos de los jugadores. Las aventuras del idioma, no las cuento hoy, pero las podéis imaginar, etcétera. Y esto se prolonga hasta que yo llego aquí, ¿no? Pero pues no contento con eso, o sea, porque cuando yo llego aquí tengo que guardar una cuarentena de 14 días, cuarentena, o sea, cuarentena de yo estoy en mi habitación sin salir para nada de mi habitación, o sea, la comida me la traen y poco más que me la lanzan en la puerta y salen corriendo. Entonces, bueno, pues estoy aquí, pero es como si no estuviera, o sea, realmente sigo teniendo el mismo régimen de trabajo que cuando estaba en España, ¿no? La única diferencia es que tengo el mismo horario que ellos, ¿no? Que bueno, que parece una tontería, pero pues eran 7 horas de diferencia cuando estaba yo allí, pues parece que no, pero bueno, pues la verdad era más cómodo estar en el mismo horario. Y a partir de aquí retomamos la acción, pues con una cierta normalidad, ¿vale? Con una cierta normalidad. Aunque sí que es cierto que veis que la dinámica de la última gráfica, de lo que corresponde ahora,
a la primera de todo, que correspondía al periodo de no competición, pero en verano, veis que no son iguales. ¿Vale? O sea, ahora mismo estamos tomando una serie de medidas porque no estamos en el mismo momentum que estábamos en verano, ¿vale? Ni tenemos a los mismos jugadores que teníamos en verano teníamos muchos jóvenes y muchos jugadores, desde 19 que empezamos, entonces, bueno, pues realmente las circunstancias son totalmente distintas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora hablaremos un poco de eso, pero estamos ajustando en base a lo que hicimos y a lo que queremos hacer ahora, aun cuando pues, no tenemos esa referencia, ese deadline que necesitaríamos, ¿vale? Entonces, después de dicho todo esto, realmente la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué supone, o sea, qué nos supone todo esto que nos ha pasado y cómo podemos arreglarlo, ¿no? O sea, pues nos supuso en su momento el no gozar de entrenamiento en cancha, el de no gozar de entrenamiento táctico, el no gozar de, pues, en nuestro caso no teníamos entonces la opción, ahora luego hablaré de un caso en concreto que tengo ahora, pero en el momento con esto no tenía la opción de, por ejemplo, hacer trabajo en bicicleta o en cinta con ninguno de ellos, pues porque no la tenían a su disposición. Me suponía un alto riesgo de que muchas de las capacidades condicionales cayeran. Me suponía el riesgo de que a nivel pues, nutricional se cuidaran menos, con lo cual su peso subiera, y me suponía la situación de que cuando volviéramos a entrenar, si no ajustábamos bien el entrenamiento, si el entrenador pues, se le iba un poco la mano, pues pudiéramos sufrir en el apartado de lesiones, ¿no? Entonces, pues había que afrontar todo esto, ¿no? Entonces volvemos a la misma pregunta, o sea, ¿por qué una situación especial? Bueno, pues hemos visto por qué, ¿no? Y entonces lo primero que hacemos es preguntarnos qué hicimos, qué estábamos haciendo, qué hicimos antes de la competición, qué estábamos haciendo en la competición y qué es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? O qué estamos tratando de hacer ahora, ¿no? Entonces, bueno, aquí os enseño, si son datos reales, no importa que, no, o sea, no me importa pues, son datos que realmente por sí mismos no son, no pasa nada porque los tengáis. Entonces, pues hablaríamos de tiempo total, esto es en minutos y es aquí yo os he puesto la sesión completa, ¿vale? O sea, incluyendo warm-up, incluyendo descansos de agua, incluyendo pausas de explicaciones, todo, ¿vale? Esto es todo. Entonces, en amarillo está la competición, en gris está el periodo antes de empezar la liga, ¿vale? Entonces veis que semanales, en competición hacíamos 285, 313. ¿Por qué varía el dato? Porque meto la primera semana de noviembre y la última de enero o no, ¿vale? ¿Por qué o no? Pues porque veis que es como una media semana y una media semana, porque el 21 paraba la liga, entonces pues realmente, bueno, pues sabéis que la media es un valor bastante maleable, entonces, bueno, pues se me hace quizás más justo considerar el segundo número, ¿vale? Para lo que vamos a hablar aquí, el número de 313 en este caso. Entonces, estamos viendo que competición versus off-season es un 75%, o sea, el off-season, el tiempo de off-season semanal es solamente un 25% mayor que el de competición, ¿vale? O sea, esto quiere decir que en 2,5 partidos, o 2,6 partidos, que creo que es la media, 7, hacemos solamente un 25% menos del tiempo de trabajo que lo que hacíamos en el periodo de verano, que ya digo que entrenábamos bastante, ¿vale? No es como que entrenábamos poquito. Y lo mismo con otro valor de volumen, que podríamos catalogar de volumen, como sería play load. El valor de play load, que estas unidades arbitrarias. Para los que utilicéis otro sistema, por ejemplo, bueno, con Catapult seguro, sé que no son números comparables, ¿vale? O sea, los valores no son comparables. Sí podéis ver el porcentaje, el porciento, porque eso pues, no hay problema. Simplemente es que pues, como ellos normalizan la ecuación es diferente, pero sin más. Es lo mismo, solamente que pues, es un valor diferente. Entonces la cuestión es que estaríamos hablando de que en lo referente a play load, veis que en competición sacamos el 67% de lo que hacemos
en práctica, ¿vale? Y luego os coloco por aquí que es hasta un parámetro en un parámetro absoluto, que vendría a significar, al final de SL, la Dynamic Extra Low, lo que me está diciendo es un poco lo que me está hablando es de todas las aceleraciones que suceden o que van por encima de los 2 metros por segundo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? O sea, estamos hablando un poco de la calidad del movimiento, si queréis, ¿no? A veces yo se lo traduzco al entrenador como ritmo de juego. O sea, realmente no es como tal ritmo de juego, pero sí, si hay un ritmo de juego mayor o más intenso, este valor va a ser mayor. Esto lo digo yo porque lo digo yo, o sea, en mi observación, ¿eh? No podría justificarlo de ninguna forma con ningún estudio ni validarlo, ¿no? Simplemente, bueno, pues a lo largo de los 3 años que llevo utilizando el sistema en diferentes equipos, en 2 equipos y la selección, pues lo que más o menos observo, ¿no? Pero lo que sí está claro es lo que me está hablando es eso, pues, ¿no? De la calidad del movimiento, ¿por qué? O sea, pues porque yo puedo tener un play load muy alto, si imaginaros, me pongo mi Wimo y me voy a correr 20 kilómetros trotando, voy a tener un valor absoluto de play load bastante alto, seguro, o puedo ir 15 minutos a hacer un entrenamiento de change of direction, acelerar, frenar, saltar, correr, sprintando, cosas de este tipo, pero solo 15 minutos. Play load probablemente va a ser muy pequeño en comparación, o más pequeño bastante, en comparación con el otro trabajo, pero si miramos esta calidad de movimiento, vais a ver que difiere, ¿ok? Entonces, bueno, los valores absolutos siempre hay que verlos con mucho cuidado, hablemos de lo que hablemos de esto, hablemos de distancia, bueno, pues ya esto creo que lo sabemos desde Qualify, ¿no? de hace ya pues 30 años. Entonces, yo creo que todos los valores absolutos los tenemos que ver siempre con mucho cuidado, ¿no? Y esto es lo que estábamos haciendo entonces antes, ¿sí? Y esto es lo que venimos haciendo ahora. Entonces, fijaros, qué curioso, que ahora estamos entrenando menos en cuestión de volumen de tiempo, ¿vale? Estamos entrenando menos de lo que hacíamos en el periodo, ponle como el de ahora, en el de antes de empezar los partidos de noviembre. Estamos obteniendo, sin embargo, una play load semanal mayor de lo que obteníamos en el periodo antes de verano. Y bueno, pues por consiguiente, estamos obteniendo, digo por consiguiente porque existe cierta relación, ¿no? Pues si en menos tiempo hago más play load, quiere decir que bueno, el trabajo está orientándose un poco más hacia otra dirección, ¿no? Con lo cual estáis viendo ahí que el DSL que estamos obteniendo ahora mismo de forma semanal es también significativamente mayor que lo que estábamos haciendo en el periodo de verano. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al final vemos qué hacíamos y vemos el momento en el que estamos, ahora hablamos de eso y ajustamos, ¿no? Y vemos qué es lo que ni bien ni mal, ¿eh? O sea, lo que estamos haciendo nosotros, lo que estoy haciendo yo aquí, en valores, o sea, digo, son valores reales, ¿eh? De estas semanas que habéis visto antes. Entonces, bueno, una vez que hablamos esto, que es quizás un poco más a nivel general del equipo, tendríamos que tener en cuenta, bueno, esa primera stage, esa primera fase de estar muy enfocado en el trabajo individual del jugador, que bueno, igual y ahora, aunque estamos trabajando ya en equipo, en cancha, en gimnasio y demás, creo que es un muy buen momento para estar muy enfocado en el jugador como individuo, más de lo que normalmente deberíamos de estar, que siempre debemos de enfocarlo como individuo. Pero imaginar, bueno, pues mis jugadores están aislados, ¿no? Bueno, entonces os coloco aquí pues un montón de cosas, que seguramente hay más, que creo que son lícitas a tener en cuenta, ¿no? De tener en cuenta. Desde aspectos que atañen más a la vida, vamos a decir, personal o privada, o sí, como podría ser pues la ingesta, el que tengan una rutina horaria, ¿vale? O sea, es relativamente sencilla tal como está la cosa ahora, como tienen ustedes la cosa ahora, que pues que el jugador se vaya a dormir tarde, que se levante tarde, pues que ya no desayuna y que luego al final pues que sí come no sé qué hora o que desayuna a las 12 entonces como a las 4, pues no sé. Pues un poco esos desajustes quizás no son adecuados
Y luego, pues, el ajuste nutricional, ¿por qué? Bueno, pues porque por mucho que estemos entrenando con ellos, ahora os pondré el ejemplo, ya digo, de este jugador concreto que tengo ahora mismo, con el que estamos haciendo, pues estoy haciendo 2 sesiones, a veces 3 sesiones al día, pero bueno, no es comparable al gasto que podría tener si estuviera entrenando en régimen normal, ¿no? Entonces, bueno, pues este ajuste hay que hacerlo sí o sí, y creo que es uno de los puntos importantes. Y luego, pues ahí en otro colorcico, en verde he puesto otro aspecto que no tiene que ver con el ejercicio en sí, pero creo que también es fundamental. O sea, fundamental porque el que mantengamos a los jugadores mentalmente motivados en este momento es muy importante, ¿no? O sea, pensar que, bueno, allí quizás es un poco distinto, para vosotros quizás sea un poco distinto, porque pues normalmente el juego está con la familia, vosotros estáis con la familia, pero aquí donde el jugador estaba solo, o yo cuando me tocó estaba solo, o ahora este chico que tengo, este jugador de los extranjeros que tengo está solo, pues realmente a lo mejor lo más divertido que tiene en el día es pues o su Netflix o hablar con sus colegas, o luego de repente cuando le toca el momento de, coño, me va a llamar Marco y vamos a entrenar, ¿sabes? Entonces, si yo de repente le planteo un entrenamiento que es bien pesado o lento o yo estoy muy serio o sea, no es que estemos haciendo bromas, pero bueno, o sea, al final tengo que entender esa parte y tengo que traérmelo también al terreno de que para él, o sea, de que él esté esperando a que suene el teléfono para que yo le esté llamando y le genere, ¿no? Por lo que me dice, oye, y todos los días, what we got today? Y ya el tipo está ya como, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tal, no? Entonces, pues es chulo, ¿no? Porque también tú percibes esa motivación en el jugador y pues sí te ayuda en estos momentos, ¿no? Luego, pues en moraico os pongo toda la parte que sería, bueno, toda la parte, una parte de lo que podría ser trabajo condicional puro y duro, trabajo de base. Que bueno, pues no podemos hacer probablemente porque depende de cada uno que tenga jugado equipamiento en su casa, que se le haya podido llevar equipamiento a la casa, que él pueda haya comprado equipamiento a raíz de toda la situación o que no tengáis casi nada. Pues depende de lo que tengamos, vamos a poder hacer más cosas o menos cosas, ¿no? Pero evidentemente no vamos a poder hacer lo que haríamos en condiciones normales. Pero bueno, sí podemos enfocarnos en un trabajo de fuerza general, en un trabajo de acondicionamiento aeróbico general, incluso relanzar pues, capacidades de base, sobre todo esto a nivel aeróbico. Y luego, bueno, pues quizás de lo que os pongo más, que es lo que está en azul, lo que para mí es clave, es como decía Enrique, creo que fue antes de ayer, en una entrevista de Enrique Salinas, el preparador de la selección española, eh, hace un par de días en una entrevista, que bueno, que es un excelente momento, ¿no? Pues para que las lesiones que venían arrastrando los jugadores mejoren, pues para que hagamos cosas con los jugadores, ¿no? También que normalmente a ellos o les da más pereza o no tienen el tiempo, digo pereza en el buen sentido, pues porque, bueno, pues normalmente tienen el vídeo, el básquet, el volumen de tiro, el trabajo de conditioning y luego tú le dices que no, que se venga 10 minutos antes de lo que normalmente se viene porque también quieres tú enseñar un ejercicio para su pie. Entonces el tipo dice, jope. Entonces, bueno, realmente ahora, pues hablando en plata, pues no tiene mucho más nada mejor que hacer, ¿no? Entonces es un momento excelente para enfocarnos mucho y trabajar con ellos en este sentido. ¿Y por qué pongo trabajo individual y colectivo en rojo? Porque, a ver, sí es genial que o sea, pues al principio podíamos hacer nosotros y ahora creo que muchos de vosotros estaréis haciendo pues reuniones en las que pues hay varios jugadores a la vez y es genial porque pues se ven entre ellos, hacen bromas, se dicen, se compiten, se pueden generar dinámicas muy chulas, pero creo que tenemos que tener un poco de cuidado porque para mí este momento es excelente para individualizar y creo que es sumamente importante que lo hagamos además, ¿no? Porque si no corremos un poco el riesgo de, eh, si yo hago una rutina de lo que quieras y ellos me siguen, al final no deja de ser más que una clase dirigida. Eh, Ojo, que no digo que estén mal las clases dirigidas, ni muchísimo menos. Digo que tenemos atletas de alto rendimiento, ¿no? Y que cada uno necesita una cosa diferente. Y que si yo propongo una plancha lateral y Juan tiene 8 semanas de dolor en la articulación de su hombro derecho, pues a lo mejor no tengo que hacer plancha lateral, no lo sé, ¿vale?
o estoy perdiendo tiempo porque resulta que él tiene una debilidad tremenda en la musculatura extensora del tobillo y bueno, pues jope, podría aprovechar tiempo en eso, ¿vale? Entonces, bueno, que no nos descuidemos con eso. Y luego, pues lo que os comentaba, la situación un poco especial, ¿no? ¿Y si soy yo el que está aislado o qué? Porque llegó aquí un momento que ellos estaban entrenando y yo estaba aislado, ¿no? O sea, yo estaba aquí en el cuarto o yo estaba en España, que era lo mismo, ¿no? Pues bueno, pues básicamente lo mismo. ¿Vale? Básicamente lo mismo, solamente que, bueno, me las veía un poco más difíciles porque pues tenía el espacio que tenía. Bueno, aquí mi habitación, el espacio, pues gracias a Dios es grande, pero pues no es el gimnasio, ¿vale? Ni es una sala de uso múltiple ni nada de eso. Entonces, pues muchas veces era un poco complicado organizar todo, pero bueno, pues la arma, ¿no? Y aquí os pongo un videito de hoy, bueno, de ayer, trabajando con OJ Mayo, que pues nos ha llegado hace unos poquitos días y ahí lo tengo. Bueno, este es uno de los ejercicios que estábamos haciendo y pues yo estoy en un ladito, pues corrigiendo, dándole feedback. Veis que me acerco ahí porque, bueno, peleando un poco con el wifi, porque la imagen muchas veces no es todo lo nítido que debería. Pero bueno, pues básicamente es un ejemplo de lo que podría ser 1.000 millones de cosas que seguramente estéis haciendo, ¿no? Y ahora me voy a otro punto que para mí es básico y fundamental, que es el medir qué mido y por qué tengo que medir y evaluar. Y no son la misma cosa, ¿vale? No vamos a entrar en eso ahora mismo, porque si no, no alcanzo, pero no son la misma cosa. Pero ¿por qué es importante medir y evaluar? Es importante y además en esta situación a nosotros o a mí me está dando una herramienta, me está proporcionando unas herramientas brutales, ¿no? Porque como en su momento yo me di una serie de cosas y luego evalué, más allá de que pueda evaluar de manera individual al jugador en sus prestaciones de una u otra cosa, yo estuve midiendo, por ejemplo, lo que estáis viendo aquí, aunque no veis nada, pero ahora explico. Yo mido una serie de parámetros de mi entrenamiento en base a lo que pues, planificamos o iba a pasar, lo medimos y a posteriori hago una evaluación de, en base a lo que hicimos, qué resultados tuvimos, ¿vale? No el ganar o el perder, sino qué resultados tuvimos. Ahora puedo basar mis decisiones o puedo basar mis advertencias, mis consejos al entrenador, que es el que al final decide, en algo mucho más preciso. Digo, cuando yo llegué aquí en verano, pues yo no sabía ni cómo entrenaban, ni qué hacíamos, ni tipo de jugador, ni nada, y ahora sé muchísimo. Porque no, más allá de lo que sé cuando lo que veo en pista, sé datos de cada jugador, sé cuáles, o sea, sé qué es lo que él promedia y en algunos datos veríais que es bastante increíble como no difieren mucho pues lo que son acciones de alta intensidad o acciones de alta intensidad por minuto en qué tipo de entrenamiento o en la competición y entonces ahora de repente puedo decidir si me quiero mover arriba o abajo de esas cosas eh, porque ya evalué lo que hice y cómo me fue y puedo decir, hey, pues esto lo hubiera cambiado o lo debería de cambiar o debería de ajustar porque aquí deberíamos de tratar de obtener pues valores de carga un poquito más elevados para luego hacer valores de carga un poquito más bajos o resulta que mira, las tres semanas antes de la competición pues yo creo que se nos fue un poco la mano, entonces deberíamos de buscar ahora que las 3 semanas antes de la competición, sea cuando sea, no movernos en parámetros tan altos, bueno, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya yo os pongo una de las tablas que puedo sacar con el software, con el cloud. Está todo en cero, pues ya digo, no quería enseñaros datos y a esas son algunas de las variables que puedo ver o que puedo trabajar, puedo usar como herramienta, ¿no? O como datos de carácter objetivo para la toma de decisiones y para el planteamiento y organización de contenidos, ¿no? Pero bueno, ahí lo que estáis viendo es que al final el gol estándar que sería lo que pone MD, que sería Match Day, y luego pues tira para atrás -1, -2, -3, -4, -5, más de -5, estaría +1 y -2, +1 y +2, porque aquí no me aparecen porque pues normalmente
O sea, mentira, porque en este periodo que yo seleccioné no había ninguna sesión de +1 y +2, pues entonces no aparece ninguna, ¿vale? Aquí básicamente es muy rápido porque no es tema, pero estaría comparando la sesión en cuestión, que es la de la izquierda del todo que pone MD en gris, y veis que al final hay otra en gris que sería la de su mismo tipo, ¿no? Entonces al final aquí yo lo que tendría en cada celda que pone 0,00, yo tendría un valor determinado que correspondería al parámetro en cuestión, que sería el average, ¿vale? De las 5 últimas sesiones de tal tipo. 5 últimos partidos, 5 últimos partidos -1, 5 así con todo, ¿sí? Y luego los dos cuadritos pequeños, en el cuadrito de la izquierda, lo que estoy comparando en la sesión actual con las sesiones de ese tipo, y en el cuadrito de la derecha estoy comparando la sesión de ese tipo con el match day, que al final es el gol estándar, ¿sí? ¿Qué me permite esto? Pues me permite esto, pues marcar una intensidad, vamos a decir, target, que sería pues la de partido, y después yo decido si quiero moverme más cerca, más lejos, por encima, por debajo, en volumen cerca pero en intensidad abajo, en volumen lejos pero en intensidad arriba. Bueno, cada quien, ¿no? O sea, atender a una serie de valores, y luego también, por ejemplo, en el momento de ahora, pues nos está sirviendo para ver si los no match day que estamos haciendo ahora, que son todas sesiones de no match day, porque pues no sabemos cuándo jugamos, nos estamos moviendo en valores a los que nos estábamos moviendo antes de noviembre, o si nos estamos moviendo de forma diferente, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Vale. Y esto es otra de las maneras, otra de las formas en las que os enseño aquí el por qué es importante medio evaluar. Esto no es del software, pero sí es saca a partir de los datos de tracking, que sería, pues bueno, esto simplemente es una sugerencia o como, bueno, pues como un poco yo me lo planteo, que es del siguiente modo, ¿no? Pues ahí estáis viendo las 5 semanas anteriores al comienzo de la liga, ¿vale? Y bueno, pues en todos esos parámetros, lo que las líneas rojas son los valores numéricos, pues que los tapé, pero lo que estáis viendo en porcentual, olvidaros quizás del primero, porque no tenemos la columna de la izquierda. La columna de la izquierda, si yo no me equivoco, tuvimos torneo, y bueno, es un poco, en una semana esta un poco atípica, la del 29, pero de ahí en adelante vemos que, bueno, pues las variaciones, pues si atendemos a duración, pues que la semana del 6 el volumen en minutos total fue un 3% mayor que el periodo anterior. Digo semana, a los microciclos, semana, ventana, lo que queráis, ¿vale? La siguiente fue un 11% menor, la siguiente fue un 13% mayor, y así, ¿no? Pues con todos los parámetros. ¿Por qué os pongo esto aquí? Porque, bueno, si estas son las 4 semanas antes del 1 de noviembre que empezamos, pues bueno, yo puedo ver, quizás a mí me interesa que las 4 semanas antes de cuando empiece ahora, sea cuando sea, pues se asemejen a estas 4 semanas. O no, porque como medí y evalué, dije, hey, pues cuando empezamos no me gustó esto. ¿Qué tal si cambiáramos tal cosa? Veis que, por ejemplo, aquí hacemos una dinámica que es de un 3%, luego un -11, luego +13 y luego otro valor en positivo, ¿no? Quizá a lo mejor decidiría, no, pues lo que quiero es ir en descendente, o sea, lo que quiero es que sea menos tal, menos más y menos tal, ¿no? O sea, como que siempre va a ser negativo, o sea, quiero ir en duración de más a menos, porque luego voy a empezar a competir con 4 partidos semanales probablemente. No sé, no digo que haya que hacer eso, digo una opción, ¿no? O lo mismo, a nivel carga o a nivel, no sé, ¿vale? Y los dos cuadritos de abajo, los dos grafiquitos de abajo, o sea, no son reales, o sea, sí es un gráfico que yo utilizo, pero o sea, no existe este que he puesto aquí, yo lo he cortado son las semanas que están arriba, y es muy gráfico. Este, por ejemplo, a mí me gusta para los entrenadores porque es muy gráfico, y yo a ellos, por ejemplo, les digo, hey, tío, que hemos hecho pues un 20% más que la semana pasada, o un 20% menos, ¿eh? O sea, para mí no es bueno ni que nos vayamos muy arriba ni que nos vayamos muy abajo. Los cambios drásticos no me gustan. Entonces, bueno, pues es muy gráfico, ¿no? O sea, realmente pues estáis viendo la línea roja es como el baseline, que es el 0%, y pues para arriba o abajo. Si es más, pues más, o es menos, pues para arriba o abajo. Entonces, aquí lo que he puesto es el que se refiere a play load por microciclo y a volumen en minutos por microciclo. De esas 4, de la del 6, la del 13, la del 20 y la del 27.
¿vale? Bueno, pues es una forma pues como ya estuve allí, como es un poco de déjà vu lo que estamos viendo ahora, pues es una forma de controlar esto, ¿no? O sea, o de decidir, es una herramienta al final, ¿no? Para decidir si quiero hacer lo mismo, si quiero hacerlo diferente, si quiero ir por exceso, por defecto, o si quiero ajustar en variables determinadas, ¿sí? Entonces, a nivel de equipo diríamos que tenemos que tener en cuenta el continuum desde antes de comenzar la liga y a donde estamos ahora, ¿no? A donde estamos ahora, que por lo que tenemos es una incertidumbre brutal que nos golpea en todos los aspectos, ¿no? Entonces, dentro de esta incertidumbre, identificar cuáles son elementos que podemos manipular para modular nuestro entrenamiento, ¿no? Y yo os pongo aquí este grafiquito que, bueno, que podría haberlo organizado a lo mejor de otra manera, pero pues esta forma de organizarlo se me hace quizá un poco como yo me he hecho el planteamiento en este tiempo y es un poco, bueno, pues enfocándome por un lado en parámetros de carga, externa e interna, ¿vale? Pues podréis medir todos, si tenéis Wimo podéis medir todos, si tenéis otro sistema podréis medir probablemente casi todos, si tenéis pulsómetros, si tenéis nada, podéis medir mínimo RPE y el tiempo, ¿vale? Y ya tenéis un parámetro pues, de carga de cada tipo. Pero luego al final, o sea, todos estos son parámetros en los que yo, como acabamos de decir en las diapos anteriores, en los que yo puedo tomar parte y yo puedo manipular, ¿vale? En base a una toma de decisiones, pues ya digo, o sea, enfocándome en lo que hicimos antes de la liga, enfocándome en qué volumen competitivo estábamos teniendo y si yo detecté deficiencias en alguna u otra dirección, o lo que sea, ¿no? Pero todos estos parámetros yo los puedo manipular y usar como control, ¿no? Como parámetros control. Para mí es muy importante que tengamos en cuenta el trabajo acumulado, ¿vale? Ya habéis visto en la primera que os ponía en los gráficos de Acute Chronic, habéis visto cómo la dinámica de la tercera, de la grafiquita que salía abajo, era muy diferente a la de arriba, aun cuando pues, podría ser similar, ¿no? Pues estamos entrenando los mismos días a la semana que entrenábamos antes, pero ¿por qué cambian cosas? O sea, pues porque tenemos un acumulado, algunos jugadores tienen acumulados 50 partidos, ¿vale? O sea, literal, 50, otros jugadores no tanto, otros jugadores tienen acumulado pues como 38 partidos o 40 partidos, entre 38 y 42 partidos más un mundial. Y bueno, pues al final esto pesa a nivel fisiológico, evidentemente pesa, a nivel mental, evidentemente pesa. O sea, yo tengo ahora mismo desde que llegué 9 meses. O sea, pues realmente en otras condiciones, en 9 meses ya estás pensando en playoff, con lo cual pues automáticamente la pila se te carga y ya boom, vas para arriba. Y ahora pues estamos en una situación en la que tú mentalmente ya de por sí normalmente estás ahí un poco, que cuesta ir llegando hasta el momento divertido ya, que es donde te juegas el título y encima te vienen con esto, entonces como, mentalmente es un golpe fuerte, ¿no? O sea, mentalmente es un golpe fuerte. Y por eso pongo lo de emocional, ¿no? O sea, pues ya digo, hace 6 días nos comentaba, hasta hace creo que 6 días estaba bastante claro que la liga comienza el 15 de abril, pues con un formato un poco especial, nos dividían en dos grupos de 10, a dos ciudades diferentes, y jugamos a puerta cerrada sin movernos de allí y tal. Pero o sea, es como que ya estábamos ahí, ¿no? Y de repente pues nos dicen el otro día que no. Eso era para que vieran las caras de mis niños, bueno, y la mía, ¿no? O sea, es como, bueno, pues todas estas son cosas, no puedo pretender entrenar como estaba entrenando antes, ¿no? Y luego, pues bueno, pues a nivel geográfico me refiero, bueno, pues porque prácticamente todos estamos fuera de nuestra familia aquí, bueno, algunos con unas circunstancias más sencillas, otros con unas circunstancias más complicadas, y luego, pues porque hay algunos que pues como hemos comentado antes, pues pueden venir arrastrando lesiones y etcétera. Y bueno, pues o si tenemos un margen, podemos no tener tanta urgencia de involucrarlos en el ritmo
del equipo, ¿no? Y centrarnos un poquito más en mejorar su condición respecto a esa lesión, ¿sí? Y luego, pues aspectos que ahora mismo son potencialmente susceptibles de mejora, como puede ser lo que acabo de comentar sobre lesiones, como puede ser el ajuste de carga, pues lo que decíamos antes, ¿no? O sea, qué vi en su momento que no me gustó tanto o que yo pude decir, hey, esto lo puedo ajustar de manera mejor o no es lo que necesitamos o mi conocimiento del equipo entonces no era el que es ahora, ¿vale? Porque entonces tenía muchas menos semanas de trabajo con ellos y además no estaba el equipo completo. Y ahora sí, qué puntos débiles tiene cada jugador y qué puntos débiles tiene el equipo en sí al completo. Esto quizás sería más trabajo de los entrenadores. Y vamos a trabajar en eso, ¿no? No solamente que el jugador esté lesionado, sino, bueno, tuvo una lesión hace mucho tiempo, ahora mismo el tipo está bien, pero pues bueno, eso origina una serie de trastornos a nivel, pues no sé, neuromuscular o a nivel de compensaciones de cadenas musculares o cualquier punto que yo estipulé en su momento como débil y que no le dedico normalmente el tiempo que me gustaría porque no lo tengo y ahora sí, ¿no? Y luego, pues como digo, o sea, pues invertir tiempo en trabajo técnico y táctico. El otro día, por ejemplo, Alejandro Martínez, que es el entrenador asistente que tenemos aquí, le pasó a Yi-Wei, a uno de los point guard, que además está con la selección también, y el tipo es súper currante. Y le pasó unos vídeos de Marcelinho Huerta de finalizaciones y tal, y el chaval, pues, como estaba ahí todo enviciado el otro día con el iPad viendo los vídeos y tal. O sea, es un momento para hacer este tipo de cosas, ¿no? Y luego, pues también para mejorar las relaciones interpersonales, pues ya digo, porque además es un momento complicado, ¿no? Pues ya digo, o sea, ahora, por ejemplo, los warm-up, nosotros de vez en cuando pues hacemos algún jueguito, hacer alguna dinámica y tal, y ahora prácticamente todos los días hacemos algún juego porque los chicos se entienden, ¿sabes cómo? O sea, pues estamos en un momento mentalmente duro y de volver al ritmo de entrenar mucho y jugar nada, que al jugador pues le cuesta un poco más de trabajo. Y entonces de repente pues ves que a los chavos les cuesta arrancar, hacemos el jueguito, los chavos se ríen, son súper competitivos y ahí se pican y ya boom, y ya todo fluye y el entrenamiento va para adelante, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco muy rápido y aún así me pasa muchísimo del tiempo. Lo que podríamos comentar o lo que puedo comentar es la experiencia mía en cuanto a una situación un poquito peculiar como en la que tenemos ahora, ¿no? Así que bueno, sin más, pues nada, muchas gracias a todos y pues nada, cualquier pregunta, pues cualquier hilo de debate que queráis, yo voy a estar aquí todo el rato que haga falta, pues ya digo, inglés o español, lo que sea que habléis y aquí comentamos, ¿vale? Muchas gracias.